Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén todos muy bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, hace tiempo que no se les ve juntos, que cada uno ha tomado caminos separados, al menos en lo que respecta a su relación amorosa, pero la llama de la esperanza nunca se apaga, ¿verdad? Y hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones que han generado un auténtico terremoto en las redes sociales, declaraciones atribuidas a la mismísima Hande Erçel, donde, según parece, confiesa que no puede vivir sin Kerem Bürsin. Imagínense la bomba. Antes de que sigamos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, con los últimos chismes, las noticias más candentes y análisis en profundidad como el que les traigo hoy. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al meollo del asunto. Como les decía, ha corrido como la pólvora una información que asegura que Hande Erçel ha hecho unas declaraciones explosivas sobre su relación con Kerem Bürsin, afirmando que a pesar de todo lo que ha pasado, no puede vivir sin él. Claro, como siempre en estos casos, hay que tomarlo con pinzas, porque muchas veces este tipo de noticias se sacan de contexto, se inflan o simplemente son falsas. Pero aquí estamos nosotros para investigar y analizar la situación a fondo. Lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto. La relación entre Hande y Kerem fue sin duda una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Su romance nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que traspasó la pantalla y enamoró a millones de personas en todo el mundo. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la serie. Se les veía radiantes, enamorados y felices, compartiendo momentos especiales en sus redes sociales y en entrevistas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados y con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló con diferencias irreconciliables, presión mediática y problemas de agenda debido a sus respectivos proyectos profesionales. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado cosechando éxitos en la televisión y se la ha relacionado con otros hombres, aunque ninguna relación ha llegado a confirmarse de forma oficial. Kerem también ha estado muy centrado en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y también se le ha visto en compañía de otras mujeres, aunque de la misma forma, nada confirmado. Ahora bien, volviendo a la supuesta declaración de Hande, ¿de dónde viene? Es una cita textual. Se trata de un rumor infundado. Después de investigar un poco he podido comprobar que la frase, no puedo vivir sin Kerem Bürsin, no aparece en ninguna entrevista o declaración oficial de Hande Erçel. Es decir, no hay pruebas directas de que ella haya pronunciado esas palabras. Entonces, ¿por qué este revuelo? Pues probablemente se trata de una interpretación o extrapolación de algún comentario o actitud de Hande que ha sido malinterpretada o exagerada por los medios o por los fans. Es muy común que cuando una pareja se separa, los seguidores sigan aferrados a la esperanza de una reconciliación y busquen cualquier señal, por mínima que sea, que pueda indicar que todavía hay sentimientos entre ellos. Además, hay que tener en cuenta el poder de las redes sociales. Un simple comentario, un me gusta, en una foto antigua o un gesto ambiguo puede convertirse en viral y generar todo tipo de especulaciones. En este caso, es posible que algún comentario de Hande sobre Kerem, tal vez en un tono nostálgico o afectuoso, haya sido interpretado como una señal de que aún lo ama y que no puede vivir sin él. Pero, seamos realistas, es probable que Hande Erçel realmente haya dicho eso. En mi opinión, es poco probable. Hande es una mujer inteligente, exitosa y muy discreta con su vida privada. Sabe perfectamente que cualquier cosa que diga o haga será analizada con lupa y que puede generar un revuelo mediático enorme. Por lo tanto, es poco probable que haya hecho una declaración tan contundente y personal de forma pública, especialmente teniendo en cuenta que ya ha pasado tiempo desde su separación y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, esto no significa que no pueda haber sentimientos entre ellos. Es evidente que Hande y Kerem compartieron algo muy especial y que su relación fue muy intensa. Es posible que a pesar de la separación, sigan sintiendo cariño, respeto y admiración el uno por el otro.
Incluso es posible que en algún momento se hayan planteado la posibilidad de retomar su relación. Pero de ahí a decir que Ande no puede vivir sin Kerem, hay un trecho muy largo. Creo que es más probable que se trate de un deseo de los fans, de una idealización de su relación y de una necesidad de creer en los cuentos de hadas. La realidad es que la vida sigue, las personas cambian y las relaciones evolucionan. A veces las cosas no funcionan, por mucho que duela, y lo mejor es seguir adelante y buscar la felicidad por otros caminos. Lo que sí creo es que Ande y Kerem siempre tendrán un vínculo especial, debido a la experiencia que compartieron en Senkalkam y a la intensa relación que vivieron. Es posible que en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto o que mantengan una relación de amistad. Pero en mi opinión, es poco probable que vuelvan a ser pareja. En definitiva, la noticia de que Ande Ercel ha declarado que no puede vivir sin Kerem Bürsin parece ser más un rumor infundado que una realidad. No hay pruebas directas de que ella haya pronunciado esas palabras, y es poco probable que lo haya hecho, teniendo en cuenta su personalidad y su discreción. Sin embargo, esto no significa que no pueda haber sentimientos entre ellos, ni que su relación haya sido insignificante. Simplemente las cosas no funcionaron, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Es importante recordar que aunque nos encante seguir la vida de nuestros famosos favoritos, debemos respetar su privacidad y no hacer especulaciones basadas en rumores o interpretaciones erróneas. Ellos también son personas y tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y bien, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre el supuesto bombazo de Ande Ercel. Recuerden que siempre intento traerles información contrastada y objetiva, aunque a veces los rumores sean muy tentadores. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden dejarme en los comentarios su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me interesa mucho saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta al vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la noticia a 1500 palabras asterisco asterisco. Pero esperen que aún hay más tela que cortar. Porque aunque no haya una declaración textual, el eco de este rumor ha resonado con tanta fuerza que nos obliga a profundizar aún más. No podemos simplemente descartar la posibilidad de que, aunque no lo diga abiertamente, exista una verdad emocional subyacente en todo este asunto. Para entender mejor la situación, vamos a analizar con lupa cada uno de los elementos clave que rodean a Ande y Kerem, desde su trayectoria profesional hasta sus interacciones en redes sociales, pasando por el testimonio de fuentes cercanas. Primero, revisemos la carrera de Ande Ercel después de la ruptura. Si bien ha seguido trabajando arduamente y obteniendo reconocimiento por su talento, ha habido algo en sus elecciones profesionales que sugiera una búsqueda de algo más. Algún papel que refleje una experiencia personal o una cierta melancolía. Es difícil saberlo con certeza, pero como buenos detectives del corazón, debemos estar atentos a cualquier indicio. Ha elegido proyectos que la mantengan alejada de Kerem, o ha mostrado interés en trabajar en producciones similares a Senkalkam. Estos detalles, por sutiles que sean, pueden revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos. De igual manera, analicemos la trayectoria de Kerem Bürsin. Ha buscado conscientemente proyectos que le permitan explorar nuevas facetas como actor, alejándose de la imagen de galán romántico que lo catapultó a la fama junto a Ande. ¿O ha mantenido su perfil, quizás esperando una oportunidad para volver a coincidir con ella en la pantalla? La forma en que cada uno ha gestionado su carrera después de la ruptura es un reflejo de cómo han procesado la experiencia y de cuáles son sus prioridades a futuro. Ahora hablemos de las redes sociales, ese campo minado de información donde cada me gusta, comentario o foto compartida puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. ¿Han seguido interactuando Ande y Kerem en redes sociales después de la ruptura? ¿Se han dedicado mensajes sutiles o velados? ¿Han evitado mencionar el nombre del otro a toda costa? Estas interacciones, o la ausencia de ellas, pueden ser pistas valiosas para entender la dinámica actual entre ellos. Incluso la actividad de sus respectivos círculos cercanos, amigos y familiares,
puede darnos una idea de si existe alguna posibilidad de reconciliación en el horizonte. Pero claro, la información más valiosa, y a la vez la más difícil de obtener, proviene de fuentes cercanas a la pareja. ¿Hay algún amigo en común que esté dispuesto a contarnos, aunque sea de forma anónima, cómo se sienten realmente Andy y Kerem? ¿Algún miembro del equipo de producción de Senkalkam, que pueda darnos una idea de la química que existía entre ellos detrás de las cámaras? Estas fuentes, si las encontramos, podrían arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de su relación y sobre las posibilidades de una reconciliación futura. Otro factor importante a considerar es el impacto que tuvo Senkalkam en sus vidas. No solo fue un éxito rotundo a nivel internacional, sino que también fue el escenario donde nació su amor. La serie creó una conexión profunda entre ellos, tanto a nivel personal como profesional. Es difícil olvidar una experiencia tan significativa, y es probable que siempre tengan un cariño especial por el proyecto que los unió. ¿Podría este vínculo ser lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos que llevaron a su separación? Además, hay que tener en cuenta la presión mediática que ambos han enfrentado desde que se hizo pública su relación. Ser una pareja tan querida y comentada por los fans puede ser un arma de doble filo. Por un lado, reciben el apoyo y el cariño del público, pero por otro, están constantemente expuestos al escrutinio y a la crítica. Esta presión puede ser asfixiante y puede afectar negativamente la relación. ¿Fue la presión mediática uno de los factores que contribuyeron a su ruptura? ¿Serían capaces de manejarla mejor si decidieran volver a estar juntos? En conclusión, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Aunque no haya una declaración oficial que confirme que Hande no puede vivir sin Kerem, existen muchos indicios que sugieren que su relación fue muy especial y que aún puede haber sentimientos entre ellos. La clave está en analizar cuidadosamente la información disponible, evitar las especulaciones infundadas y respetar su privacidad. Y por supuesto, no podemos olvidar que el amor, como la vida misma, es impredecible. Quizás el destino tenga otros planes para Hande y Kerem, y en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un segundo capítulo. Mientras tanto, nosotros, como buenos seguidores de sus vidas, seguiremos atentos a cualquier novedad, listos para analizar cada detalle y compartirlo con ustedes, mis queridos chismosos. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta apasionante historia. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Los leo con atención. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.